Bien, hermanos, continuamos entonces con nuestro estudio del libro de Deuteronomio. El día de hoy corresponde el capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13. En la Biblia hebrea, es decir, en el Antiguo Testamento, sobre todo, la Biblia hebrea, el capítulo 13 comienza en el versículo 32 del 12. Mejor dicho, el verso 32 que encontramos en el capítulo 12 forma parte, por así decirlo, del capítulo 13, ¿no? Y dice así: nosotros sabemos lógicamente que más adelante los capítulos, versículos fueron añadidos, ¿no? No son propios de la palabra de Dios. Fueron añadidos no para alterar la palabra definitivamente, sino fueron añadidos para darle un orden en nuestro modo de estudio. Entonces, en esta ocasión vamos a partir desde el verso 32 del capítulo 12, aunque sabemos que hoy corresponde al capítulo 13, ¿sí? Entonces, vamos al verso 32 del capítulo 12, el que la semana pasada lo leímos, ¿no? Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y básicamente, ¿qué estaba mandando o qué estaba hablando Moisés al pueblo? Estaba hablando de cómo es que debía ser su adoración o su presentación de sacrificios en el tabernáculo, ¿no? Entonces, cómo es que ellos debían de hacerlo. Y veíamos de que debía haber un corazón humilde, un corazón contrito, debería ser puro, debería ser de acuerdo a cómo Dios lo estaba estableciendo, respetando el lugar donde Dios iba a levantar el tabernáculo, la familia que Dios iba a proveer, que iba a ser de los levitas. Es decir, básicamente nos enseñaba el capítulo 12 de que nuestra adoración a Dios debe ser a la manera de Dios y no a nuestra propia manera, ¿no? Y decíamos, una verdadera oración está ligada a una verdadera obediencia a cómo Dios establece cómo debe ser su adoración. Y ese mismo principio también lo vemos hoy en el Nuevo Testamento. Ciertamente el Antiguo Testamento o el pueblo de Israel tenía sus formas establecidas por Dios, pero el principio no ha cambiado, ¿no? Nuestra oración a Dios, el Señor Jesús dijo que debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y no podemos adorar a Dios en espíritu si estamos muertos espiritualmente. Es decir, un no creyente, por más que diga, yo adoro a Dios a mi manera, no está adorando a Dios, no está sirviendo a Dios a su manera. Solamente puede ser para aquellos que han sido redimidos y ahora gozamos del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida, pero aún así dice también tiene que ser en verdad, y en verdad es decir que nos dejamos guiar por su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces, los lineamientos de cómo debemos de adorar a Dios siempre vamos a encontrarlos en su palabra, no en las formas, en las modas, ni en los movimientos, ni en las olas, ni en los cambios de formas que se van dando a través de la historia, y a veces simplemente son formas que se dan, pero lamentablemente algunas de esas formas se convierten en legalismos y decir debe ser de así, de tal o cual manera, porque así lo celebraban los reformadores. Y no, ciertamente la reforma hizo muchas buenas cosas, sobre todo que nos devolvió a la escritura, pero la escritura debe seguir siendo la autoridad de cómo nosotros debemos de adorar a Dios, ¿sí? Este capítulo 13 va a hablar de nuestra fidelidad a Dios ante todo, de nuestra fidelidad ante Dios ante diversas situaciones que se van a presentar para el pueblo. Y está muy relacionado a lo que acabamos de leer, al verso 32 del capítulo 12. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esto me recuerda un poco a lo que dice que a la escritura, a la palabra de Dios, no se le puede agregar ni una tilde, ni quitar ni una coma, ni un punto y coma, no sé qué, pero no se le puede añadir ni quitar, ¿no? Entonces, básicamente que no podemos alterar lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, acá nuevamente Moisés recordando al pueblo de que no alteren lo que Dios está estableciendo, ¿no? Que no hagan las cosas a su manera, pero vendrían situaciones en las que ellos iban a ser tentados a seguir ciertas personas, cierto grupo de personas o ciertos familiares, va a hablar, ciertos falsos maestros o ciertas ciudades, ciertas mayorías. Ellos van a ser tentados a seguirlos. Y ante eso, más bien Dios les va a decir, no, más bien eso tienen que erradicarlo, sacarlo, porque ellos tienen que cuidar de hacer todo lo que Él les ha mandado sin añadir ni quitar nada de lo que Dios había establecido. Y vemos algo interesante en este verso, de que alterar la palabra de Dios es ir en contra de Dios mismo, porque la palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios. Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás, ¿no? Entonces, cuando de pronto por ignorancia
o a veces de manera abierta queremos desplazar o cambiar o distorsionar la escritura o amoldar la escritura a nuestra manera de pensar, lo que estamos haciendo en el fondo es ir en contra del carácter mismo de Dios, porque Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra son uno. Entonces, dicho eso, ahora vamos a ver la fidelidad que tenía que presentar el pueblo ante manifestaciones sorprendentes que se iban a dar y que se podían dar y se dieron, lógicamente. Ante manifestaciones sobrenaturales que se podían dar de parte de ciertos personajes llamados profetas. Entonces, del verso 1 al 5 vamos a ver cómo es que ellos debían de mantener su fidelidad a Dios ante estas manifestaciones sorprendentes. Dice así: cuando se levante en medio de ti profeta, ¿y eso estaría mal que se levante un profeta en medio del pueblo? No, porque Dios mismo más adelante va a levantar profetas en medio de su pueblo. Jeremías, Nehemías, Jeremías, Isaías, Oseas, ¿no? Y todos los días, por así podríamos decirlo. Y Dios va a levantar profetas. Y Dios más adelante va a levantar profetas muchas veces para recordarles lo que Dios ya les ha dicho, y en muchas ocasiones también para traer una nueva revelación de parte de Dios, pero jamás esta nueva revelación de parte de Dios iba a ir en contra del carácter de Dios o iba a contradecir lo que Dios ya había revelado. ¿Me dejo entender? En aquellos tiempos, Dios iba a levantar profetas para traer un mensaje de parte de Dios, muchas veces que les recordarían lo que Dios ya les ha dicho, y en otras ocasiones un nuevo mensaje de parte de Dios, pero que jamás iba a contradecir lo que Dios ya había dicho o el carácter de Dios. ¿Me dejo entender? Y es así como más adelante levanta Isaías, ¿no?, que traen un mensaje al pueblo y anuncian la verdad de Dios y hablan de parte de Dios y dicen, dice Jehová, usan ellos esa palabra, ¿no? Dice Jehová porque Dios lo decía. Y eso iba a ser cierto, ¿no? Pero aquí dice, cuando se levante en medio de ti profeta, ¿no? Iba a ser de en medio del pueblo, pero dice, o soñadores de sueños, y te anuncie señal o prodigios, ¿ya? Y muchos de estos profetas iban a realizar señales y prodigios, ¿no? Entonces, dice, es interesante porque hasta ahí no tiene nada de malo. Créeme que hasta ahí no tiene nada de malo. Es más, Deuteronomio también va a hablar más adelante que si un profeta dice, anuncia algo y no se cumple, apedréenlo. Pero este no va a ser el caso de estos profetas. El verso 2 nos dice que lo que ellos anuncian se cumple. O sea, la señal, el prodigio que ellos anuncian se cumple, pero su mensaje de fondo estaba en contra del carácter de Dios. Mira lo que dice el verso 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero ¿bajo qué finalidad anunció este profeta? Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos dice, que no conociste y sirvamos. Le pregunto, ¿ese profeta sería de parte de Dios? Definitivamente que no. Aunque está haciendo señales y prodigios que se están cumpliendo. En otras palabras, aunque está realizando milagros, ¿no? O sea, y iba a ocurrir eso. Pero Dios le dice, a pesar del milagro que tú veas, a pesar de las cosas sorprendentes que tú veas, tu fidelidad a Dios está primero. No vayas tras esos profetas. Profetas que decían, tengo un sueño, Dios me ha revelado. Y es más, nuevamente para aclarar el tema de los sueños, porque acá dice, oh soñador de sueños, y te anuncia una señal, un prodigio. Mucho se ha hecho preguntas sobre eso, ¿no? Los sueños son de parte de Dios, vienen de Dios, y yo soñé, y puedes soñar incluso cosas buenas, ¿no? Porque yo me soñé predicando en un lugar y haciendo esto. Vayamos con calma, ¿no? Cierto, si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver de que Dios en muchas ocasiones habló también a través de sueños. Uno de ellos es José. Y Dios habló a través de un sueño a José y tenía un propósito por el cual le habló. El mismo libro de Números, capítulo 12, verso 6, manifiesta justo cuando María y Aarón estaban murmurando en contra de Moisés. Dios le dice, yo levantaré profetas a quienes hablaré a través de sueños, pero a Moisés le he hablado cara a cara. Es decir, pero Dios está dejando por sentado de que ciertamente más adelante él va a levantar profetas a quien les hablaría a través de sueños. Entonces, no está todo del mal el hecho de que Dios les haya hablado a través de un sueño. Pero también en Jeremías, capítulo 23, verso 25-26, habla de los falsos profetas
que venían diciendo que venían de parte de Dios, soñadores, contando sus sueños y que Dios no los había mandado. Entonces debemos tener cuidado. Hoy en día podemos escuchar muchos testimonios diciendo, Dios, no sé, he soñado tal cosa y todo. Mi recomendación es, todo sueño, primero, que los sueños no pueden guiar tu vida y no hay certeza sobre los sueños. El que va a guiar nuestra vida y es esa lámpara y esa lumbrera a nuestros pies es la palabra de Dios. Ahí hay seguridad. Si de pronto yo considero que he tenido un sueño de parte de Dios, fíltralo por debajo de la palabra, ponlo en oración y que siempre esté alineado a la palabra, pero que jamás el sueño esté por encima de la palabra dirigiendo tu vida. Puede ser que Dios te hable, te muestre un sueño, pero puede ser que sea para que tú ores, para que tú te acerques más a Él, pero no te dejes llevar. Lo malo es que justamente hoy en tiempos de la apostasía, del emocionalismo, las personas, y también esto está calando mucho en la iglesia cristiana, están yendo tras sueños, ¿no? Y buscan sueños y buscan revelaciones y buscan que le hable un profeta y todo eso. Hace poco nada más conversaba con una estudiante, no voy a revelar su nombre definitivamente, ni el colegio, conversaba con una estudiante y decía lo siguiente, ¿no? Como que un familiar dice de ella, viste de cierta manera, y yo le digo, pero ¿por qué? ¿Qué parte de la Biblia dice eso? ¿No? Y ella dice, no, es que Dios le ha dicho, y yo digo, pero ¿en qué parte de la Biblia? No, Dios le ha revelado en un sueño. Dios le ha revelado y comenzó a profundizar más cosas que Dios le había revelado, muchas cosas y que prácticamente Dios hablaba con el pariente de este estudiante, me dejo entender, y decía cosas que definitivamente no estaban alineadas a la palabra. Y yo digo, de eso hay bastante, de eso hay mucho. Pero quien debe guiar nuestra vida es Dios. ¿A través de qué? De su palabra. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, es que la Biblia es la espada del Espíritu Santo. No puedo decir, soy tan espiritual que ya no necesito Biblia. Mientras más espiritual crea, tengo que estar más lleno de la palabra. Es más, llenura del Espíritu Santo es sinónimo de estar lleno de la palabra de Dios. No puedo separar una de la otra. Decíamos, Dios y su palabra son uno. ¿Amén? Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Si en aquel entonces ya iba a suceder eso, también hoy en día sucede este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente lo que Dios está diciendo a su pueblo es de que no se dejen de llevar por estas manifestaciones, que no se dejen engañar por estas manifestaciones, porque podrían decir, y también he escuchado de esos, ¿no? Pero yo ya lo he vivido. Dice, no, esa persona vino, oró y me sanó. Dice, sí, pero ¿qué te está enseñando hoy? Puede ser, ¿no? Puede ser que sí, yo fui a esa campaña y Dios me sanó. La pregunta es, ¿pero qué te está enseñando hoy? Lo que te está enseñando hoy tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Realmente es bíblico lo que te está enseñando o lo que dice o lo que predica? Y eso es lo que debe de primar más allá de lo que sucedió, porque muchas veces nos quedamos con la señal, con el prodigio y no vemos lo que está de fondo. Y vamos a ver más adelante que Dios va a decir que Él ha permitido y permite eso para probar el corazón de su pueblo. Y lo mismo hace hoy en día también. Dios permite para justamente filtrar el trigo en la cizaña, ¿no? Entonces, es más, el mismo Satanás dice, se viste como ángel de luz. ¿Qué nos dice el versículo 1? Que estos profetas iban a salir de en medio de ellos. Lo mismo dice Pablo luego para la iglesia en el Nuevo Testamento, que en los postreros días dentro de la iglesia se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas y decir cosas, ¿no? Y en Gálatas dice, así viniese un ángel y les diera un evangelio diferente. Eso es anatema. O sea, Pablo anticipó para los postreros tiempos, para nuestros tiempos, de que eso iba a suceder. Es más, el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, advierte que cuando venga el anticristo, el falso profeta, cuando se consume todo esto, va a venir con señales y prodigios y mucha gente se va a ir en pos de ellos. Y hoy estamos viviendo esos tiempos, no en el sentido literal de que se ha manifestado la persona, el anticristo, pero como dice mismo Pablo, que el espíritu del anticristo ya está en acción, pero todo apunta a eso y llegará un momento donde ya no esté el Santo Espíritu de Dios obrando a través de su iglesia, siendo como esa columna y baluarte de la verdad, y donde la gente será engañada fácilmente por simplemente ver manifestaciones, milagreros. Y debemos tener cuidado de eso hoy en día nosotros.
Ahí viene la importancia de estar escudriñando constantemente la escritura, ¿no? Entonces, el verso 3, mira lo que dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, le está diciendo a su pueblo, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está, ¿qué dice? Está probando. Dice, está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, dice, Dios permite este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cada milagro, cada manifestación, cada prodigio, cada cosa sorprendente que pueda ocurrir a nuestro alrededor, debemos examinarlo, discernirlo cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios. Cada líder espiritual, cada predicador, cada pastor que tú conozcas y tú pronto te digas, oye, pero se siente algo especial y cuando ora, todo, disciérnelo a la luz de la palabra de Dios. No te dejes llevar por la impresión. Alguien dijo, ¿no? Un proverbio básico, no todo lo que brilla es oro. ¿Me dejo entender? Entonces, dice, y Dios, para su pueblo, en aquel entonces, Dios sí estaba probando. Es decir, no es que Dios va a enviar a estos falsos profetas, sino Dios va a permitir que se levanten, porque estos profetas van a ser responsables de su propio acto, pero Dios lo va a permitir para probar a su pueblo si el pueblo está amando a Dios con todo corazón o simplemente está tras las señales, tras los prodigios, tras los milagros sorprendentes. Y lo mismo ocurre hoy en día para la iglesia, porque no sé si te has preguntado, como dices, pero ¿por qué ese falso predicador, por qué de pronto Dios no le manda un rayo? Decimos, ¿no? No es que Dios mandó a ese falso predicador, no es que Dios levantó ese falso líder, pero Dios muchas veces lo permite para probar el corazón del cristiano si está amando a Dios y su palabra o está tras los milagros, tras las manifestaciones sobrenaturales, sensacionalistas, nada más. Y Dios lo va a permitir. Pero estos personajes son responsables de sus propios actos. Verso 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Hay alguien a quien debemos seguir, no podemos seguir a hombres. Por más elocuente que se muestre el hombre, por más que te veo amoroso, misericordioso, manso quizás pueda ser, carismático quizás pueda ser el hombre, recuerden, el fondo del asunto, debemos de seguir a Dios. Y una de nuestras labores como cristianos que somos es de que la gente no nos siga a nosotros, sino siga a Dios. Porque nosotros podemos fallar, pero Dios no falla. Entonces, una de nuestras labores es de que las personas vean a Cristo y no vean a nosotros, ¿no? Pero estos falsos profetas lo que hacen es eso, ¿no? Ser ellos el centro de atención. Y la gente piensa que porque esa persona ahora voy a sanar, y no es porque de pronto Dios es el que sana. Y van tras estos personajes. Y debemos de cuidar eso. En los tiempos de Hechos, cuando hubo una situación ahí con los cristianos, fueron y pidieron consejo a un hombre muy sabio llamado Gamaliel, dijo, ¿no? Y Gamaliel citó a unos personajes, a un tal Judas, dice, que llevó a mucha gente en pos de él. Y esa es una evidencia de un falso maestro. Un falso maestro no lleva a las personas en pos de él, lleva a las personas en pos de Dios, en pos de Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces aquí Dios está recordando a su pueblo, al pueblo de Israel, y está diciendo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Es claro, tú podrías decir, está redundando, sí, y qué bueno que redunde en todo caso, pero está diciendo que nuestra fidelidad sobre todo es a él, nuestro amor es a él y no a las señales ni los prodigios, mucho menos a los personajes que han hecho estas señales y prodigios, ¿no? Entonces, recuerda algo, muchas veces dice, yo lo hablo porque lo he vivido, a mí me pasó porque yo fui a ese lugar y por eso yo lo creo. Dice, ten cuidado. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe jamás puede, la fe verdadera, cuando hablo de fe, jamás puede venir a nuestra vida por eventos sorprendentes.
o porque me sanó de tal situación, o me sacó de la ruina económica, por eso entonces yo voy a partir de eso, voy a la iglesia. No, por eso a partir de eso yo, no, que sea porque su palabra caló en tu corazón. En su palabra hay seguridad. Su palabra es la autoridad sobre nuestra vida. Su palabra está por encima de esos eventos o esas experiencias sobrenaturales. La palabra es el que debe. Ahí hay seguridad. Ahí está la seguridad de una verdadera fe y no una fe emocionalista que partió por un evento. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, haciendo referencia a la escritura, a la cual hacéis bien, dice, de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero a la mañana salga en vuestros corazones. Y esa palabra profética más segura está escrita, es la palabra de Dios. Dice, ¿dónde dice eso? Lee el verso 20 en casa. Entonces, Dios claramente está diciendo que no pongan su mirada en los milagros, que no pongan su mirada en los profetas, sino que pongan su mirada en Dios. Y el poner su mirada en Dios está bien relacionado a la obediencia, al temor, al caminar con Dios, al servir a Dios, al seguir a Dios, tal como lo dice el verso 4. Está bien relacionado. Entonces, ahora y tú dices, ¿y qué pasa con ese falso profeta? No fue enviado por Dios. Dios permite para probar el corazón de su pueblo, porque va a haber consecuencias sobre ese falso profeta. Mira lo que dice el verso 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. No es un pecado menor, no es un chispoteo. ¿Qué dice? Y porque la pena nos puede parecer dura, ¿no? De pronto dices, esta es pena capital. Ciertamente, es una pena capital. Pero también nos da las razones por el cual Dios está siendo severo. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Primero, aconsejó rebelión, es decir, esto está maquinado, esto ha sido intencional, no es en ignorancia. Está poniendo al pueblo en contra de Dios mismo, en contra de Jehová, del yo soy, ¿no? En contra de él mismo, en contra de la misma persona de Dios. También dice, pues, dice Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, este sacó de la tierra de Egipto tiene que ver mucho con la fidelidad que tuvo Dios por ese pueblo. Entonces, esta persona está yendo en contra de toda la fidelidad que Dios ha tenido por su pueblo. Dice, y te rescató de casa de servidumbre. Eso habla de la misericordia, del amor que tuvo Dios por su pueblo. Y este hombre está yendo en contra de toda la misericordia que Dios ha tenido por su pueblo. Y trató de apartarte, dice, del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres. Es decir, este personaje está yendo en contra de cada uno de los mandamientos de Dios. Está yendo en contra de lo que Dios había establecido. Entonces no es un pecado menor. Es un pecado con alevosía, intencional, abierto, ¿no? Y él es responsable entonces de este pecado, este falso profeta. Y por haber usado y haber roto uno de los mandamientos, porque ha usado el nombre de Dios en vano. Y está llevando al pueblo a que rompa el segundo mandamiento. No te harás de falsas imágenes, imágenes, de falsos dioses. Está rompiendo el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está siendo un falso testigo, está mintiendo, o sea, está rompiendo cada uno de los mandamientos abiertamente, ¿se da cuenta? Y está siendo piedra de tropiezo para muchos. Entonces, no es un pecado menor. Entonces, cuando nosotros de pronto consideramos cada uno del accionar que tuvo este individuo, de pronto no vamos a prejuzgar o juzgar a Dios diciendo, ¿por qué es tan severo? No. Además, más adelante va a decir el por qué Dios está siendo severo. Dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. Y Dios tenía una razón. La primera razón era juzgar sobre el accionar de este individuo, ¿sí? Pero al mismo tiempo también Dios está previniendo una degradación del pueblo hacia la idolatría. Porque dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. Porque esto, si se era permitido, si el pueblo era permisivo con este tipo de profetas, con este tipo de individuos, se iban a ir de picada.
hacia la idolatría, porque hay un mal que estaba ahí y estaba inquietando. No era un pecado individual, es un pecado que está jalando más personas. Y entonces Dios dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. Tenía un propósito, era erradicar prácticamente la idolatría, ¿no? O sea, Dios tenía ese propósito con esta disciplina, erradicar, dejar un precedente para que el pueblo no vaya tras el engaño y la idolatría. Entonces, Dios está siendo severo, está siendo justo, y es cierto. Ciertamente debemos de aclarar esta pena capital, y más adelante va a hablar otra pena capital más. Está en un contexto en el que Dios está levantando un pueblo, el pueblo de Israel, que está siendo gobernado por Dios a través de lo que Él está estableciendo, a través de los levitas, los sacerdotes, pero al mismo tiempo que también venían a ser como los gobernantes civiles, los que de pronto velaban por el bienestar civil dentro de la sociedad. Y entonces ellos tenían también ese rol de juez. Y no es que de pronto detectaban, oye, dijeron que él dice ha hecho, lo mataban, ¿no? Eso en el libro de Éxodo vemos, en el libro de Números, Levíticos también vemos como que eran exhaustivos en investigar cada situación, cada caso, y que incluso había lugares de refugio y muchas otras cosas en el que no es que solamente ya lo matan, ¿no? Sino tenía que haber más de 2 testigos y todo lo demás. O sea, no es que era simplemente ya lo mato, ¿no? O sea, no era una venganza, algo así. Entonces, pero sí al mismo tiempo vemos de que en tiempos aquellos, para ese pueblo, Dios ordenó la pena capital. Lógicamente, no podemos aplicar estas formas hoy en día a lo nuestro, porque hemos dicho, lo que debemos de recordar de cómo Dios trató al pueblo de Israel, lo que nosotros debemos de sacar son los principios, pero nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día no celebramos esas fiestas, no presentamos esos sacrificios, el sacrificio precioso ya fue presentado y es Jesucristo. Es distinto hoy en día, pero los principios no se han roto. Los principios, es decir, si de pronto nosotros identificamos un falso maestro y vamos a decir, no, no importa, ven, sigue congregándote con nosotros. No, tenemos que hacer algo porque podría contaminar a los demás. Si dentro de la iglesia se levanta alguien enseñando cosas en contra del verdadero evangelio, ¿qué tendríamos que hacer? No lo vamos a apedrear, pero mínimamente tenemos que disciplinar o hablar con esa persona, confrontar a esa persona y erradicar ese tipo de enseñanza en nuestra iglesia y salvaguardar la sana doctrina en nuestra iglesia. Pablo fue severo en sus cartas cuando habla a Timoteo y le dice, cuídate de esos falsos maestros, engañadores. Entonces, ciertamente hay algo que hacer hoy en día y debemos levantar nuestra voz. Me da mucho pesar cuando veo a veces ciertos contactos de Facebook o de Facebook, amigos de pasados, creyentes que he ido conociendo a través de estos 15 años, que de pronto veo que le han dado likes a ciertos predicadores y digo, oye, pero ese es sabatista. Pero en ignorancia le dan like y comparten un mensaje de un hombre que habla bonito, pausado, y un extracto, y ¡pum!, lo comparten en su muro. Y digo, pero ese es sabatista, es adventista. No cree en Cristo, él cree en Cristo, pero a su manera, pero no como el único Salvador, pero lo comparten. O sea, y da mucho que pensar, ¿no? Dices, ¿cómo ese es, de alguna manera, es una radiografía cómo está la iglesia hoy en día? Estados donde veo personajes que son sensacionalistas, predicadores de la prosperidad, y de pronto ahí en estados de contactos cristianos, a quienes considero cristianos, pero creo que lo hacen en ignorancia, pero al mismo tiempo es un pesar y digo, ¿cómo? La iglesia tiene que despertar y marcar la distancia de esos falsos predicadores, falsos maestros. Tenemos que despertar y responsables somos todos. Amén. A veces pues suena bonito, pinta bonito, y pero no basta. Escudriñemos con la escritura, seamos como los bereanos, ¿no? Bien, entonces Dios está demandando del verso 1 al verso 5 fidelidad ante cosas sorprendentes. A pesar de ver manifestaciones sorprendentes de estos falsos maestros, la fidelidad sobre todo tiene que ser con Dios. Verso 6 al verso 11, la fidelidad ante parientes que nos incitan a pecar.
la fidelidad a Dios ante parientes que los incitarían a pecar. O sea, la familia, sí. En el tiempo del pueblo de Israel, aún la familia podía ser ese pero de tropiezo. Y hoy en día no, también. Verso 6 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, etcétera, etcétera, ¿no? Diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Hermano, te voy a enseñar una nueva revelación. Está de moda y tú vas a ver, vas a sentir la presencia de Dios. Y tú dices, oh, ¿verdad? ¿No? O sea, ten cuidado. El enemigo puede usar incluso personas cercanas a nosotros. Incluso puede usar a la familia. Bueno, en los tiempos de Israel les está diciendo, ten cuidado, ¿no? No es un pecado menor el incitar, el que les diga, vamos, sirvamos a dioses ajenos, nuevamente está cometiendo lo mismo que hizo el falso profeta del cual ha hablado. Es un ataque directo contra el carácter de Dios, contra Jehová, contra el que los sacó de Egipto, contra el que los rescató de la esclavitud, contra el que los proveyó de todo, contra el que les está dando ahora sus mandamientos. Es un ataque directo contra la palabra y contra Dios mismo. Aunque suene despacio y diga, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Está rompiendo e incitando a romper abiertamente el segundo mandamiento. No te harás de imágenes. No te harás de falsos dioses. Dice que ni tus padres conocieron. Dice, no, te voy a enseñar una nueva, algo nuevo, ¿no? O sea, y le está diciendo, no. Prácticamente están recibiendo una invitación a traicionar el legado que ellos recibieron. Y el legado que ellos espiritual que este pueblo había recibido era ese legado, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese mismo Dios que no ha cambiado, Jehová. Y le está diciendo, no, ya eso pasó de moda, vayamos tras otros dioses. Y le está diciendo, no. Mira lo que dice, ¿qué es lo que tiene que ser? 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Y acá viene lo que Dios le dice, ¿no? Que ellos deben de hacer. No consentirás, vas a encontrar aquí 5 nos o 5 negaciones permanentes que debe presentar el pueblo ante este tipo de incitaciones. Dice, primera negación, no consentirás con él, con aquel familiar, con aquel pariente que viene a incitarte a irte tras otros dioses. ¿Qué dice? No consentirás con él, ni le prestarás oído. Oye, cuéntame más, a ver si me convences. No, 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 ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. Sí, te comprendo, pero mira, no, 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 o sea, no es algo tan como que te comprende, igual somos hermanos, no, no, o sea, es algo abierto contra Dios, ¿no? Bueno, tú crees en el Señor a tu manera, yo también a mi manera, y sí, pero igual eres mi hermano. Ten cuidado a quién llamas hermano. ¿Me puedo entender? O sea, ciertamente, o sea, entre las iglesias hay ciertas diferencias no fundamentales, lo que se dice no doctrinales, ¿no? O sea, diferencias quizás en cuanto a vestimenta, tantas cosas. Pero cuando es algo abierto contra la persona de Cristo, no lo puedes llamar hermano. ¿Los testigos eran nuestros hermanos? No. ¿Los adventistas eran nuestros hermanos? No. ¿Los mormones eran nuestros hermanos? No. Tiene que ser un rotundo no. No lo puedes pensar, no, pero es mi primo, pero no es tu hermano en Cristo. Simplemente porque no cree en Cristo como un Señor y Salvador. Porque tiene otro libro por encima de la Biblia. No es tu hermano. Con esto tampoco estoy diciendo ódialo, pero no es tu hermano. Dice, ni tu ojo le compadecerá. Entonces tengamos cuidado, porque es cierto lo que escribe Joel, ¿no? Dice, incluso hoy en día se hacen llamar hermanos también a ellos, para entrar al mismo. Es más, tiempo atrás busqué una película cristiana, voy a ver una película cristiana, y era una película de Dios Madre cristiana. Se hacen llamar cristianos. Entonces, ¿cuánto cuidado debemos de tener, no? Película cristiana, y quizás lo comparto en mi muro, ten cuidado. O sea, tenemos que ser, en ese tipo de cosas debemos ser tajantes. En ese tipo de cosas sí, tenemos que pararnos bien sobre quién es Cristo
y qué es la preciosa obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Quién es nuestro Salvador? Hay un solo nombre, dice, dado a los hombres, es Jesucristo. Bien, dice, ni tendrás misericordia, ¿no? Ni tendrás misericordia. No, ya yo lo cambio, no, ten cuidado. O sea, ni lo encubrirás, menos lo vas a encubrir. Entonces, ¿has visto estos 5 negaciones permanentes con las que debía responder el pueblo? Ellos debían que ser tajantes con... Y estamos hablando de sus familiares, ¿no? Si tu hijo, si tu madre, si tu hija, si tu mujer. Y esto me recuerda un poco a lo que Jesús más adelante dijo, ¿no? El que no aborrece a su padre y su madre, en el sentido de que el que no ama menos que a mí, a su padre y a su madre, es decir, Dios tiene que estar por encima de todo. Recuerda, nuestra fidelidad ante todo es con Dios. Nuestra fidelidad, nuestro amor sobre todo es a Dios. También al prójimo. Pero por encima de todo es Dios, y es así, debe de ser, ¿no? A veces es duro porque hay emociones encontradas, pero recuerda, no puedes dejarte llevar por emocionalismo. Entonces, ¿qué harías si un ser querido te incita a pecar? Aunque diga que te ama, créeme que no te ama. Si me amas, deja ir a la iglesia y ve conmigo a otro lugar, te puede decir. Si me amas, ¿te estará amando en realidad esa persona? No. O sea, primero, si no tiene a Dios, no tiene amor. O sea, lo que tiene es cariño, obsesión, cualquier otra cosa. Pero si no tiene a Dios, no puede tener el verdadero amor. Y como dice 1 Corintios 13:6, el verdadero amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El verdadero amor siempre va a estar apuntando a Dios, jamás en contra de Dios. Entonces, el que realmente te ama jamás te va a presentar algo en contra de Dios diciendo, hazlo por amor a mí. Por amor a mí, miente. Y Dios te dice, no mientas. ¿Y qué haces tú? Por amor a mí, roba o calumnia o sea un falso testigo. Pero ¿qué dice Dios ante todo eso? Pero tú dices, pero si me amas, hazlo. Y mira, yo sí te amo. Y te puede mostrar muestras de amor bajo sus propios conceptos. Y tú dices, oye, tengo que corresponder. Ten cuidado. El verdadero amor, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El verdadero amor busca la santidad en la persona, no el libertinaje. ¿Y quién nos muestra una muestra de amor? Es Jesucristo. Esa es la muestra del mayor amor que puede existir. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ese texto, más que hablar del amor del marido, habla del amor de Cristo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oh, decimos, oh, entrega. Pero ¿qué más dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo en su amor nos santifica. Un verdadero amor santifica la vida de la otra persona. Busca que la otra persona camine en santidad. El verdadero amor ha sido ejemplificado por el Señor Jesucristo y es así como nosotros debemos amar también al prójimo, buscando su santidad, buscando su pureza. Entonces, puede ser un familiar muy cercano, pero si está en contra de lo que la Biblia enseña, ten cuidado. Primero está Dios. Primero está Dios. ¿Y qué debía hacer el pueblo? Volviendo al libro de Deuteronomio 9, dice, ¿se acuerda de los 5 rotundos no? De las 5 negaciones. Y después de eso, ¿qué? Ya, le va a decir, no le prestes oído, no te compadezcas, no tengas misericordia, no lo encubras, no lo consientas, no le prestes oído. Ya, pero ¿qué más? Verso 9. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Pastor, esto es severo. ¿Cómo lo va a matar? Es su familiar. Nuevamente, no es un pecado menor el que está cometiendo esta persona. Vuelvo a aclarar, no es aplicable hoy en día. Esto fue dado para el pueblo de Israel bajo ese contexto. Es como Dios en su soberanía lo decidió y dio esas penas capitales a su pueblo. Porque Dios estaba salvaguardando la santidad de su pueblo. Y que no terminen siendo como los cananeos, básicamente, para resumir.
No podemos aplicar estas formas hoy en día nosotros, pero lo que sí podemos entender es de que debemos ser frontales con el pecado y con la incitación a pecar. ¿Me dejo entender? Con esto no estoy diciendo, anda, mata al otro familiar. No, eso sería sacar la palabra fuera de contexto y crear un pretexto para convertirnos en el asesino evangelizador, ¿no? O sea, no es la idea, ¿correcto? Entonces, pero dice, no, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero. Aquel entonces, para aplicar la pena capital, tenían que haber 2 o más testigos. Y lo que les está diciendo, tu mano se alzará primero, es de que tú serás el primero en acusarle. Tú serás primero en atestiguar, decir, a mí me tentó a hacer esto. ¿Se acuerdan el que tira la primera piedra? Es el que estaba diciendo, yo atestiguo de que sí lo vi, de que así fue que este cometió el pecado. Ese era tirar la primera piedra. Yo atestiguo, porque la pena justamente eran apedreados, ¿no? Eran apedreados. Entonces se decía, tu mano se alzará primero, en el sentido, tú serás el primero en atestiguar del pecado al cual te está incitando este personaje, por más cercano que sea. Duro, pero luego nuevamente, ¿cuál es el tema de esta noche? Fidelidad a Dios ante toda situación, ante milagros sorprendentes, pero que nos distorsionan el camino del Señor, ante familiares, pero que nos están incitando a desviarnos de Dios. Mi fidelidad ante todo eso primero está con Dios, y de eso tratan. Verso 10 dice, le apedrearán hasta que muera, dice, por cuanto procuró apartarte de Jehová. Y ahí explica un poco, ¿no? Que este pecado no es menor, sino que ¿qué hizo? Procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, es un personaje, por más familiar que sea tuyo, que está en contra del carácter de Dios, en contra de la fidelidad de Dios, en contra de la bendición que Dios ha traído, en contra del amor y la misericordia que Dios ha tenido por ese pueblo. Y le está diciendo, eso lo ha procurado, por lo tanto, tenían que matarlo. Y nuevamente erradicar el pecado de la idolatría para que no se degenere o degrade la espiritualidad de este pueblo, ¿no? Entonces, verso 11 dice, para que todo Israel, y ahí está el mira, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante, ahí está. Entonces, para que haya un precedente de que así no es. ¿No? Para que haya Dios está usando también este castigo, aparte de estar siendo justo, como algo aleccionador para el pueblo, para que quede ese precedente de que por más familiar que sea, la lealtad primero es a Dios. Vuelvo a repetir, no era una persona que de pronto cometió un error, sino es una persona que abiertamente está yendo en contra de Dios, y no solo, está queriendo llevar a más personas en contra de Dios, tras la idolatría. Y Dios está siendo severo y justo con esta persona. Verso 12 al 18 va a hablar de la fidelidad a Dios a pesar de las grandes multitudes. A veces, hoy en día, en nuestra sociedad se dice, ¿no? Si la mayoría lo dice, debe ser cierto. Falso, no es así. Esa es falsedad, ¿no? Y eso es lo que trabaja un poco hoy en día esos temas de la ideología y todo lo demás, ¿no? Tratan de normalizar ciertos términos, ciertos casos, ciertas cosas, para que en un futuro sean la regla general, sean parte de la verdad de nuestra sociedad. Y no es así. No nos podemos dejar llevar por mayorías. Nuestras vidas tienen que estar guiadas por lo que dice Dios, por lo que dice la palabra. Y entonces algo similar va a suceder acá. Dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Nuevamente, ¿no? Como que eso se iba a poner de moda, ¿no? Pero ahora ya iba a ser a nivel ciudad, ¿no? O sea, y ya no iba a ser un falso maestro, no iba a ser un familiar, sino toda una ciudad diciendo esto, ¿no? Toda una ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que no hemos conocido, ¿no? Que no conocemos, hay que conocerlos, hay que servirles, y se están olvidando del Dios de Jehová,
del Dios de Abraham, Jacob, de Isaac y Jacob. Están olvidando del Dios verdadero que los ha sacado de Egipto. Si se pusiera de moda eso, ¿qué tenía que hacer? Dice, tú inquirirás. Esta palabra inquirirás es investigarás minuciosamente. Y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, de tal abominación se hizo en medio de ti. Es decir, si fuese cierto que eso se ha levantado en medio de ti, en medio del pueblo, eso es cierto, ¿qué es lo que tenían que hacer? Irremisiblemente herirás a filo de espadas a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que ella hubiere, y también matará sus ganados a filo de... Es decir, los iban a tratar como a un pueblo cananeo, porque eso iban a hacer con los cananeos, ¿se acuerdan? Cuando entrares a la tierra prometida, desaparece todo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Lo tenían que considerar como un pueblo ya, como que ya se contagió en la idolatría, porque es toda una ciudad que está metido, inmerso en la idolatría. Pero antes de aplicar el juicio le dice, inquirirás, buscarás, preguntarás con diligencia. No se podía hacer esto a la ligera, ¿no? No se podía hacer por un simple chisme, sino tenía que haber evidencias. Pero al mismo tiempo Dios está diciendo, aplicarás juicio, como si fuese un pueblo cananeo. Un pueblo que abiertamente ha negado todo lo que Dios ha hecho. Ha negado la fidelidad de Dios, ha negado la misericordia de Dios, ha negado el amor de Dios, ha negado la provisión de Dios, ha negado el poder de Dios, porque es un pueblo que ha experimentado todo el favor de Dios, pero aún así dicen, vamos y sirvamos dioses ajenos que no conocemos. O sea, es un pecado abierto contra Dios. Entonces es un ataque directo contra Dios, y Dios le dice a su pueblo, investiga, y si fuese así, extermínalos. Verso 16, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, y todo ello como holocausto a Jehová, tu Dios. Es interesante, ¿no? Le dice, desaparece todo, y todo eso entrégaselo como un holocausto, ¿no? Diciendo, estamos erradicando este pueblo. La idolatría, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Esta palabra llegará a ser un montón de ruinas, es de que dejaban a los pueblos de esa manera como montículos de las ruinas, es decir, no es que luego lo limpiaban y bueno, hay que volverlo a habitar, no, lo dejaban así como un recordatorio que no se debía romper el segundo mandamiento, como un recordatorio de que no podían ir tras la idolatría, como un recordatorio, como un ejemplo para los demás, y no se podía edificar nunca más sobre ella. Entonces, nuevamente, este juicio, aparte de ser un juicio justo, estaba siendo un juicio para prevenir futuras depravaciones, para prevenir futuras idolatrías, por así decirlo. Y Dios está poniendo el por qué y el para qué está aplicando su juicio. ¿Por qué? Porque ciertamente habían pecado contra Dios. ¿Para qué? Para que los demás no sigan el mismo camino. Lo que está formando es precedente. ¿Qué sería si en nuestros tiempos sería así? Yo creo que estaríamos más derechitos con el Señor. Lamentablemente hoy en día, o sea, lamentablemente lo digo no en el sentido, qué bendición que estemos en el tiempo de la gracia, pero lamentablemente muchos toman el tiempo de la gracia como una oportunidad para el libertinaje. En ese sentido digo lamentablemente. Pero nos hemos olvidado que es el mismo Dios justo, el mismo Dios santo que hoy en día está esperando y demandando obediencia de cada uno de nosotros. Es ese mismo Dios. Pero lamentablemente dentro del cristianismo se está dando muchas libertades en el nombre de la gracia. Jamás la gracia va a ser para libertinaje, la gracia es para llevarnos a santidad. Versos 17 y 18 y terminamos, dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, es decir, nada de esto, ¿no? Que ha sido de pronto destruido, de todo el botín, nada de esto, no se debe quedar, no te puedes quedar con nada, porque un poco de levadura leuda toda la masa.
para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres la voz de Jehová, a muchos les gusta escuchar, ¿no? Que Dios nos multiplique y Dios tenga misericordia y tenga compasión. Es agradable eso a nuestros oídos, pero nos olvidamos del verso 18, dice, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, obediencia, guardando todos sus mandamientos, es atesorar su palabra, amar su palabra, que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. ¿Quién determina qué es lo recto? Es Dios y no el hombre, no las mayorías, no un falso maestro, no un familiar. El que determina lo correcto, lo justo a los ojos de Dios es Dios mismo. ¿Dónde lo encuentro eso? En su palabra. Nuevamente vemos la unicidad que hay entre Dios y su palabra. Nuestro amor a Dios debe estar tan ligada como nuestro amor a su palabra. Yo no puedo decir amo a Dios, pero la Biblia, bueno, mira, yo tengo mis propios valores. No, no tiene sentido. No es congruente decir amo a Dios, pero su palabra no tanto. O sea, no tendría sentido. Amo a Dios, pero Él me habla a través de sueños. No es congruente. Si tú amas a Dios, amas su palabra. Jesús más adelante en Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Está bien ligado. Nuestro amor a Jesús está muy ligado a su palabra, de tal manera que pecar es un acto de osadía contra su palabra. Es un acto de desobediencia contra su palabra, un acto de osadía contra el carácter de Dios, es un desagradecimiento contra todo lo que Dios ha hecho. Pecar de idolatría hoy en día es eso. Es decir, bueno, comprendo la gracia de Dios, pero yo hago las cosas a mi manera. Yo soy mi propio Dios. Mi concupiscencia se pone en el trono de mi corazón y está mandando ahí. Jesús solo es mi Salvador, pero Señor, bueno, eso tal vez para el pastor y para algunos siervos. No es así. No debe ser así. Debemos, cada vez que estamos tentados a pecar en cuestiones de idolatría, y yo creo que en todo pecado en el fondo, debemos recordar que es un acto de osadía en contra del carácter de Dios mismo, es un desagradecimiento de las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida y es un menosprecio de su palabra. Cuando consideramos que eso es así, vamos a pensarlo bien antes de pecar. Pero nadie peca porque, bueno, es dura la palabra, pero al mismo tiempo es para redarguirnos y decir, iglesia, despierta. Somos llamados a santidad. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Por cómo es que tú nos muestras, Señor, a través de estos estudios, que nuestra fidelidad a ti tiene que estar por encima de todo, Señor. Ciertamente, no lo vamos a poder lograr en nuestras fuerzas, Señor. Ciertamente necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu, necesitamos de tu palabra que nos guíe día a día, Señor. También tenemos claro, Señor, que tu palabra dice, Señor, que si confesaremos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Ayúdanos a identificarnos, Señor, cuando de pronto hemos fallado, hemos pecado, Señor. Pero no permita, Señor, que pequemos abiertamente, Señor, contra ti a manera de una práctica continua, Señor. Eso no te agrada, Señor. Que tú siempre estés gobernando nuestra vida, siendo nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final